No le oímos. Disculpen. Muchas gracias. Me van a permitir compartir la pantalla para una presentación que hemos preparado. Bueno, como ha explicado Irene, Aliente es un movimiento ciudadano compuesto por casi 200 entidades de todo el Estado, preocupados por la transición energética tal y como se está realizando, porque como pueden ustedes ver, consideramos que una oportunidad histórica que nos brindan las renovables se puede convertir o se está convirtiendo en un error histórico. Y esto sucede fundamentalmente porque no se tienen en cuenta todas las virtudes que tienen las energías renovables, pero tampoco se tienen en cuenta sus impactos y limitaciones. Yo creo que casi todos y casi todas sabemos ya que las renovables nos permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que no tienen residuos muy peligrosos o al menos tan peligrosos como la energía nuclear, por ejemplo. Pero otra de las virtudes y una de las mejores es que son modulables. Esto significa que nos permiten instalarlas donde queremos, donde nos hacen falta y en la escala que nos haga falta. Eso hasta ahora con otros tipos de energía convencionales no lo podíamos hacer. Esto nos permite acercar la generación de energía a los puntos de consumo, ¿no? Lo cual nos permite a su vez eliminar la alta tensión, el transporte de la electricidad en alta tensión, con todos los impactos que tiene y también las pérdidas de energía que tiene, que es entre un 15 y un 35%. Nos permiten democratizar la energía, la producción de la energía, ya que toda la ciudadanía se puede convertir en productor de esa energía y por lo tanto es una herramienta estupenda para luchar contra la pobreza energética. Pero como decimos, tampoco se tienen en cuenta sus límites e impactos, ¿no? Por su baja densidad energética necesitan una ocupación muy grande de territorio, más que otro tipo de energías, y ante la falta de ordenación del territorio que ahora mismo tenemos en Extremadura y en toda España, esto pone en riesgo la biodiversidad, tal y como nos alertaban prestigiosos investigadores en la revista Science hace un año. Tiene un impacto o puede tenerlo muy grave sobre actividades productivas, ¿no? Y los recursos endógenos como la agricultura, la ganadería o el turismo, que son la base ahora mismo, el sustento de la población en el mundo rural, con lo cual pueden fomentar aún más la despoblación, ¿no? Otro de los grandes problemas que tenemos. Requieren un gran consumo de materiales y eso nos lleva a otro problema en Extremadura, que es el de la minería, de esas tierras raras que necesitan. Son incapaces de sustituir a los combustibles fósiles, por eso es muy necesario afrontar primero la necesidad de ahorro y eficiencia energética, y son muy poco eficientes, ¿no? Sus tasas de retorno energético son realmente bajas, ¿no? Como decimos, en la alta tensión son aún más ineficientes, que es en un modelo distribuido, y bueno, tienen otro problema que el almacenamiento es complicado y además es muy costoso e ineficiente. Ante esta situación tenemos dos modelos de implantación de las renovables. Podemos pretender perpetuar el modelo fósil de grandes centrales de energía conectadas a la alta tensión, o podemos hacer un modelo distribuido basado en pequeñas instalaciones en los lugares de consumo, basado, como digo, en el autoconsumo y las comunidades energéticas, ¿no? ¿Qué dice la legislación europea al respecto, ¿no? Les he puesto aquí unos mimbres, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo. Pero la transición energética, en lo que nos dicta Europa, se debe basar en un principio, que es el principio de eficiencia energética, ¿no? Y este principio dice que antes de planificar, autorizar o invertir en plantas de generación de energía, se tiene que evaluar la capacidad de las alternativas que tenemos energética, de hecho, ¿no? Y la necesidad en una reflexión que conocen, explican que pongo algunos artículos muy importantes del paquete de invierno, no sé si lo conocen, que son las directivas que marcan y que obligan a hacer la transición energética de una manera concreta. Por ejemplo, en la deficiencia energética de edificios se establece que hace falta una estrategia a largo plazo de rehabilitación, que la estrategia española, como explicaré posteriormente, se queda muy corta respecto a lo que exigen las directivas europeas, una estrategia de movilidad. Y lo más importante, reconocen unos derechos a todo ciudadano europeo y ciudadana europea, ¿no? Como por ejemplo el derecho al autoconsumo. Y también obligan a hacer algo que no se ha hecho, ¿no? Que es muy importante, que es ordenar el territorio, evaluar la protección de la salud y la seguridad públicas, la protección del medio ambiente, elegir los emplazamientos y evaluar, como hemos dicho, la eficiencia energética, ¿no? Y fíjense todo lo que dicen que hay que hacer, ver cómo se pueden con las renovables conseguir una reducción de costes, algo que con la alta tensión no hacemos más que aumentarlos, permitir la participación de pequeños actores en el mercado eléctrico, limitar el impacto ambiental y garantizar la aceptabilidad social, algo que hasta ahora pues no está sucediendo lamentablemente. Y es que esta conjunción que nos obligan las directivas europeas de eficiencia energética más autoconsumo es la mejor manera de luchar contra la pobreza energética, ¿no? Porque fíjense la definición que nos dice Europa de pobreza energética es la combinación de bajos ingresos,
de altos gastos en energía y una baja eficiencia energética de sus hogares. O sea, la mejor manera de luchar contra la pobreza energética es con eficiencia y con autoconsumo. Bien, ¿cuál es la situación actualmente a este respecto en Extremadura y en España? Pues si ven ese gráfico, en azul pueden ver todos los países, bueno, pueden ver todos los países europeos, y en azul, en esas barritas, se ve lo que es a gran escala, la fotovoltaica a gran escala, y en el resto de colores en lo que es el autoconsumo, ¿no? La pequeña escala. Como ven, lamentablemente en España estamos y seguimos a la cola en autoconsumo fotovoltaico cuando tenemos el mayor potencial de toda Europa. Ahí pueden ver algunos datos, ¿no?, comparativos con otros países, y Extremadura es especialmente sangrante, si me permiten decirlo, porque solo tiene 20 megavatios instalados de fotovoltaica en autoconsumo frente a los 3.851 megavatios que tenemos instalados a gran escala y los más de 10.000 megavatios proyectados, ¿no?, ahora mismo. Y si comparamos con Alemania, fíjense, el 54% de la producción de energía renovable está en manos de comunidades locales de energía. Y fíjense el potencial que tiene Extremadura en cuanto al autoconsumo solo en los tejados, sin evaluar otro tipo de zonas degradadas, ¿no?, que también podrían utilizarse. Esto es un estudio del Observatorio de Sostenibilidad y tenemos un potencial tremendo, ¿no? Ahí el observatorio hace una serie de cálculos, ¿no?, y de previsiones de lo que se podría hacer si se apostase. Y fíjense que podríamos dar luz a 3 millones, ¿no?, a más de 3 millones de habitantes, con lo cual 3 veces, si no me equivoco, la población de Extremadura, ¿no? Generar mucho empleo y producir 7,5 gigavatios de electricidad, o tener una potencia de generación de 7,5 gigavatios solo en los tejados. Es un potencial tremendo que está absolutamente desaprovechado. En cuanto a eficiencia energética, como les decía, la estrategia de rehabilitación energética de edificios estatal se queda 3 veces, ¿no?, por debajo de lo que exigen las directivas europeas, y debería ser como la primera medida que tomásemos, ¿no? Y España, lamentablemente, en esto, al igual que en el autoconsumo fotovoltaico, estamos a la cola de Europa, ¿no? Sin embargo, esa es la situación del autoconsumo, de la eficiencia y ahorro energético. ¿Y cuál es la situación en cuanto a plantas a gran escala? Pues esta es la situación en Extremadura, ¿no? La primera comunidad autónoma en cuanto a potencia instalada de fotovoltaica a gran escala, produciendo mucha más energía ya de la que consume, y con mucho más proyectado, ¿no? Porque nosotros hemos identificado que hay 128 proyectos fotovoltaicos en Badajoz que afectarían a 11.800 hectáreas, 66 en Cáceres que afectarían a 2.154 hectáreas y 15 parques eólicos en toda Extremadura que afectarían a 16.700 hectáreas. Un total de afección directa, que la indirecta es mucho mayor, de 37.000 hectáreas ahora mismo, ¿no? Ahí pueden ver además que la ubicación de estos proyectos en muchos casos pues se hace en zonas de especial valor ecológico, ¿no?, y ambiental. Y bueno, unido, como se decía al principio de esta comparecencia, está la minería, ¿no?, que en el caso extremeño es especialmente grave, ¿no?, porque hay un montón de concesiones mineras que se están poniendo en marcha, que se quieren poner en marcha y que van asociadas a esta transición energética y que va a tener un impacto, como pueden ver en ese mapa, pues terrible, ¿no?, sobre el territorio. Claro, lo que se está decidiendo y lo que se está imponiendo es convertir Extremadura en una colonia energética, producir muchísima más electricidad de la que consume, esa es nuestra previsión, que sea un 252% más de lo consumido, poniendo en peligro los recursos endógenos, que son los que generan economía y los que generan realmente riqueza, ¿no?, en el territorio. Y tal es así que lo han advertido incluso las propias organizaciones agrarias extremeñas. Y ahí pueden ver, ¿no?, cómo se están arrancando olivares, ¿no?, para instalar estas plantas fotovoltaicas, o pueden ver cómo se sitúan estas plantas fotovoltaicas en lugares de máxima sensibilidad, como se ve en ese mapa del Ministerio, y además en ese caso con un presunto fraude de ley, ¿no?, que es la fragmentación de proyectos para evitar la evaluación por parte del Ministerio de los proyectos. Claro, ese es el impacto, ¿no?, sobre el territorio. ¿Qué pasa con el empleo y la riqueza?, ¿no?, que es otra de las excusas, entre comillas, que se dan para favorecer todo este desarrollo a gran escala. Bien, pues lo que nos dice Ampere, que es la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, es que en pequeñas plantas de producción fotovoltaica se generaría muchísimo más empleo, hasta 10 veces más empleo, tanto durante la construcción como a largo plazo, ¿no? La excusa del empleo no se sostiene, ¿no? Y de hecho Ampere también advierte, ¿no?, de que los beneficios económicos en este modelo pues se van a quedar en los grandes fondos internacionales, ¿no? España, en la implantación de las renovables hasta ahora, lamentablemente solo en torno al 2% de los beneficios de esas plantas se quedan en el territorio, frente al modelo europeo que ronda en torno al 30%, ¿no? Es sangrante, ¿no? Todo por una actividad económica con un enorme beneficio y con unos periodos de amortización pues muy rápidos, ¿no?
Pero es que además este empleo que generan las plantas a gran escala, además de ser escaso y muy temporal, es muy precario, ¿no? Y al final pues tenemos en Extremadura todos estos ejemplos ya de escándalos ligados a, pues, como se decía, el parque eólico El Merengue, o estos casos, ¿no? de plantas fotovoltaicas en Badajoz, ¿no? O tenemos el caso de Usagre, ¿no? La planta fotovoltaica más grande de España, que prometió generar 1.800 empleos y se quedó muy lejos de eso, ¿no? Este caso es especialmente significativo, ¿no? El de la planta Núñez de Balboa de Iberdrola en Usagre, ya que saben que está imputado por estafa Iberdrola. La Fiscalía Anticorrupción investiga por prevaricación al Ayuntamiento. El Ayuntamiento actual ha denunciado por incumplimiento de los convenios que firmó con Iberdrola al principio, que no han sido cumplidos, y pide una paralización, ¿no? de esta planta, que no se ha hecho hasta el momento. Hay un incumplimiento de la vía, tanto de las medidas compensatorias como del periodo en que se hicieron las obras. Hay un incumplimiento, como decíamos, en la creación de empleo que se prometió. Hay una exención en el impuesto en el ICIO. Se utilizó la utilidad pública para expropiar a quien no quería ceder o alquilar sus tierras. Todo eso en un proyecto financiado por el ICO y el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Hay otras prácticas que hemos detectado, ¿no? Que son presuntos fraude de ley y desde nuestro punto de abuso de derecho, como he dicho, la fragmentación. Nuestra segunda parte de intervención, como digo, era hacer una serie de propuestas para que la transición ecológica sea realmente justa y realmente ecológica, ¿no? Nos han preguntado cómo hacerlo, ¿no? Lo tienen ustedes muy fácil. En resumen, se lo digo. Hagan ustedes caso a las directivas europeas, que son de obligado cumplimiento, y a las recomendaciones de la Unión Europea. Ahí lo tienen todo cómo hacerlo. Y el desarrollo actual en Extremadura y en toda España va en contra de esas directivas europeas, como hemos explicado al principio. Entonces, yo creo que generar un falso dilema es un perjuicio para la sociedad, ¿no? Y yo les quiero preguntar, ¿no? Dicen que la colonización no es tal. Si producir un 256% más de lo que es necesario no es una colonización, sin generar beneficios prácticamente en el territorio, pues díganme ustedes lo que son, ¿no? Y además, cuando hablan de ese porcentaje de territorio y de esos objetivos, están faltando la verdad, porque saben que los objetivos a 2050 son mucho mayores. Yo les quiero preguntar cuáles son esos objetivos de generación de plantas renovables en suelo de Extremadura para 2050, ¿no? Para lograr la descarbonización, ¿no? Y no se puede decir lo mismo y lo contrario, ¿no? No podemos decir que apostamos por la eficiencia energética, por el autoconsumo, cuando la realidad es la contraria, absolutamente, ¿no? Y los datos están ahí, yo creo que no, que hablan por sí solos, ¿no? Y los perjuicios ecológicos de las fotovoltaicas no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, afectan al funcionamiento hidrogeológico, aumenta la temperatura en el entorno, afectan a la biodiversidad, y eso está demostrado, no solo por la ocupación del territorio, sino por la mortalidad directa que producen, y eso está en la literatura científica, no en informes técnicos de partes interesadas, que es lo que usted ha mostrado, y afectan sobre el paisaje de manera evidente, ¿no? Y en cuanto a los beneficios, bueno, lo que hace falta es que nos asimilemos al resto de Europa para que haya una equidistribución de esos beneficios, que ahora mismo se están llevando solo unos pocos, ¿no? Entonces, entro a las propuestas concretas. Es fundamental hacer una planificación energética y una ordenación del territorio, estableciendo áreas de exclusión y zonas de implantación preferente. Esto lo dicen las directivas europeas y lo dice el sentido común, porque además es necesaria una evaluación de impacto ambiental estratégica que tenga en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos, porque proyecto a proyecto, ante la magnitud de estos proyectos y del número de proyectos, es imposible evaluar ese impacto ambiental. Y es necesaria que esa planificación, esa ordenación y esa evaluación de impacto ambiental estratégica tenga una participación ciudadana real, para cumplir también de nuevo con las directivas europeas, ¿no? En este caso con el convenio ANUS. Hasta que se haga eso, desde nuestro punto de vista, debería haber una paralización temporal de autorizaciones de proyectos de más de 5 megavatios. Y esto no es paralizar la lucha contra el cambio climático, sino hacer lo que nos dicen las directivas europeas que es más eficaz para luchar contra el cambio climático, que es apostar por la eficiencia energética y por los pequeños proyectos. También consideramos que la Junta de Extremadura se debe inhibir de evaluar los proyectos fragmentados a favor del MITECO, porque están cayendo en un presunto fraude de ley. Y desde luego no utilizar la utilidad pública que les da la ley del sector eléctrico para expropiar, y desde luego que esta potestad que es de la administración no lo utilicen las empresas para extorsionar, porque esto no es un caso aislado.
esto sucede en toda España, por ejemplo, lo están contando continuamente, ¿no? Cómo las empresas le dicen al propietario: o firmas este derecho de superficie o te expropio. Creemos que se debe dar una reversión a esos cambios legislativos extremeños inconstitucionales y debe dar una mejora en la evaluación de impacto ambiental y en la ley de impacto ambiental que asegure que estos proyectos se hacen de manera adecuada. Es necesaria la financiación de las comunidades energéticas y el autoconsumo. Ya se ha dicho que el dinero para comunidades energéticas es literalmente cero, cuando es lo que marca las directivas europeas de obligado cumplimiento, que debe ser lo primero que hagamos, o lo segundo, después de apostar por la eficiencia energética. Ayudaría mucho la puesta en marcha de agencias y agentes municipales, ¿no?, al impulso del autoconsumo y las comunidades energéticas, para ayudar a los ayuntamientos y a la ciudadanía para hacer esto. En resumen, han creado las autopistas para los megaproyectos y para el oligopolio. Por favor, creen también, iguálenos al menos a la ciudadanía también para el autoconsumo y las comunidades energéticas, ¿no? Y no pongan trabas como está sucediendo esto. Ahora pasa. Muy bien. Sería muy importante una campaña informativa que realmente informe a la ciudadanía extremeña de las posibilidades que tienen con el autoconsumo y las comunidades energéticas, ya que es muy importante que la ciudadanía sepa lo que puede hacer y hasta ahora no se ha hecho. En resumen, tienen que informar, formar y financiar a la ciudadanía extremeña y, en definitiva, confiar en la ciudadanía para que llevemos a cabo esta transición energética y que no la dejen en manos de los de siempre que nos han traído hasta este desastre ecológico, ¿no? Y hay una parte muy importante de la que se ha hablado, ¿no?, que es esa distribución de los beneficios de las renovables en los territorios de implantación y que nos equiparemos con los países europeos, ¿no? Aquí un primer paso sería encarecer la electricidad en función de la distancia entre la producción y el consumo, es decir, cuanto más lejos se consuma la electricidad, que sea más cara, para quien el territorio que está sufriendo el impacto de las plantas y de la generación de energía se vea beneficiado de esta manera. Tiene que haber una compensación económica en base a un estudio de visibilidad por parte de un organismo oficial, como sucede en Dinamarca, por ejemplo, por pérdida del valor patrimonial, tanto de los territorios y de las viviendas y de los inmuebles, a través de una agencia pública. Esto se hace en Europa, porque no solo se beneficia a quien se le pone esa planta, sino todo el que está en torno a esas plantas. Se tienen que generar unos fondos financieros de compensación a las administraciones locales, ¿no?, para que con ese dinero, con esas plantas, como decimos, que es en torno a un 35% en otros países europeos, no solo un 1 o un 2%, como sucede aquí, para actuaciones de conservación del paisaje, la biodiversidad, generación de empleo juvenil y femenino a largo plazo, no como estos proyectos. Se tiene que permitir la participación del accionariado, ¿no?, del 20% al menos en los habitantes y comunidades locales en un radio de 5 kilómetros de los proyectos. Y tiene que haber una participación ciudadana, ¿no?, mediante lo que se llama el consentimiento libre previo informado. No sé si conocen esta figura, es muy utilizada en los países en desarrollo para este tipo de megaproyectos que se imponen en las comunidades locales, y que puedan decidir en definitiva la idoneidad de ese proyecto, toda la comunidad, si está de acuerdo o no con la implantación, dónde se pone, la ubicación, cuánto, es decir, en qué cantidad, por poder participar de ese diseño y, por supuesto, participar de los beneficios, ¿no? Todo esto es lo que se hace en Europa, en la implantación de grandes proyectos de renovables. En resumen, les voy a decir ya lo que realmente es una transición energética justa, ¿no? Hay que analizar la capacidad de reducción de consumo, porque con las renovables no podemos aspirar a sustituir los combustibles fósiles. Hay un potencial de un 67% de reducción en Europa, según los estudios científicos también. Hacer un uso eficiente de la energía, y aquí les vuelvo a decir cómo. Hagan caso a la recomendación de la Unión Europea de este mismo año sobre cómo aplicar el principio sobre eficiencia energética. Hay que evaluar y priorizar la instalación de renovables en autoconsumo, residencial, industrial y en suelos degradados. Evaluar también los usos no eléctricos de las renovables, que se nos está olvidando, porque como son a pequeña escala no interesan. Y las renovables a gran escala, como decimos, se tienen que instalar en base a ordenación territorial, planificación y participación ciudadana, porque si no será injusto. Y por supuesto, como hemos dicho, que los fondos públicos vayan destinados a esto y no a las grandes empresas, ¿no? En resumen, pedimos que se cumpla la ley y que se haga caso al mejor conocimiento científico disponible, porque si no estaremos cometiendo un error histórico y los responsables serán ustedes, ¿no? Les quiero recordar el tiempo que me queda, unas cuantas cosas, ¿no? Ustedes hablan de un 34% de espacios naturales protegidos. Les recuerdo que eso también genera mucha riqueza en Extremadura, y les voy a decir que yo conozco Extremadura y yo he vivido en Extremadura, yo he vivido en Sierra de Fuentes. Entonces, conozco bien la realidad del territorio, y desde luego es un territorio estupendo, con una gente estupenda, y esta transición energética pone en peligro precisamente esos valores, y es lo que nosotros venimos aquí hoy a contar y a denunciar, ¿no?
creo que hay una pérdida de oportunidad terrible con los fondos europeos de realmente encauzar la transición energética hacia lo que nosotros pedimos con estas propuestas, que, como decimos, básicamente es hacer caso a la legislación europea. Bueno, sin querer alargarme más, creo que hay una pérdida competitiva de la industria extremeña por no poder aprovechar el autoconsumo de manera eficaz o por no realmente tener una electricidad más barata en base a los impactos que sube Extremadura, ¿no? No faltemos a la verdad, no generemos falsos dilemas, porque es una gran irresponsabilidad la que se está cometiendo, porque realmente lo que se está poniendo en peligro es la necesaria transición energética, solo porque se está utilizando la excusa de las emergencias de todos y de todas para que los de siempre saquen beneficio, ¿no? Un beneficio rápido y fácil en contra de los intereses del bien común. Muchas gracias.